Bien, mantengámonos en el tiempo, hay que leer para poder ser breve y no emocionarnos demasiado. Me toca a mí hablar del pasado. La tentación es grande. Al hacerlo resulta imposible evitar el presente. Nosotros somos el producto de ese pasado. Del pasado hemos recibido un territorio con una frontera intrainsular, un pueblo que padeció una ocupación extranjera que suprimió sus fronteras y su derecho a un gobierno propio. No podemos olvidarnos de ese pasado porque perderíamos el sentido inicial de nuestra vida como nación. Entre nosotros, la historia permanece como algo vivo, conectado con el presente. Compartimos el territorio insular con la nación de la cual nos independizamos. En vista de ello, la nación dominicana debió concebirse siempre como un equilibrio de las culturas, de las economías, de las poblaciones, de las sociedades. La ruptura de ese equilibrio echaría por tierra la independencia nacional. Se cumplen 170 años del Manifiesto Trinitario del 16 de enero de 1844. Se trata de un documento que recoge el pensamiento de los jóvenes que fundaron la Sociedad Patriótica La Trinitaria en 1838 con la finalidad de libertarnos del yugo haitiano. El juramento de la Trinitaria precede al manifiesto y en este se pone de relieve la intención de fundar el nuevo Estado con el nombre de República Dominicana. Juro y prometo por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implantar una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera que se denominará República Dominicana. Así decía el manifiesto. El fundador de la República había dado la orientación del movimiento al inicio de sus palabras. Estamos convencidos, dijo Juan Pablo Duarte, de que entre dominicanos y haitianos no hay fusión posible. Somos y seremos dos pueblos diferentes. Nuestro destino es ser independientes, absolutamente independientes. El régimen implantado por Jean-Pierre Boyer con la ocupación de 1822 produjo el memorial de agravios recogido en el documento. El relato histórico nos dice, primero, que el régimen haitiano implantó una tiranía feroz que desconoció los derechos de los dominicanos. Se le ha impuesto un yugo más pesado y más degradante que el de una antigua metrópoli. Párrafo 5. Que sus decretos y disposiciones jurídicas obligaron a las familias a emigrar. El artículo 12 de la Constitución les prohibía la propiedad a las personas de raza blanca. Dice el manifiesto, menospreciando todos los principios del derecho público y de gente, redujo a muchas familias a la miseria y a la indigencia. Párrafo 10. 3. Iniciaron una vasta campaña de expropiación de la Iglesia, de las instituciones, de los actos más importantes para otorgarlo a su ejército. La ley de 1824 autorizó el latrocinio y el fraude, prohibiendo la enseñanza de la lengua española y su empleo en todos los actos públicos. Circular de 1824 de Jean-Pierre Boyer, y privaron a los dominicanos de todos los derechos políticos. Todos aquellos que se han dedicado a idealizar la dominación haitiana deberían leer el testimonio de los supervivientes de aquel cautiverio babilónico. Al examinar menudamente el documento, pueden espigarse más de 80 agravios. La dominación de estos vecinos se tradujo en opresión, violencia, degradación, espionaje, discordia, delación, perfidia, calumnia, migración, destrucción, empobrecimiento, analfabetismo, atraso, usurpación, maltrato, humillación, odio, desolación, persecución, latrocinio, barbarie, servidumbre, vejaciones, mezquindades. Nos privaron del territorio, de la religión, de la lengua y de la libertad. Suprimieron nuestra independencia y nos obligaron a pagar la de ellos. Importaron para dividirnos los odios irreconciliables de su propia sociedad, su administración corrupta, oscurantista,
destructora, abusadora y absurda. Nos trataron peor que a un pueblo conquistado por la fuerza. Esas son las conclusiones de este documento, que es el acta de la fundación de nuestra independencia nacional. No hay país del continente en que la enseñanza de la historia sea tan indispensable en la formación del ciudadano como el nuestro. Al nacer, el niño dominicano no tiene pasado. Nosotros le creamos un pasado mediante la enseñanza. Le entregamos la misión de todas las generaciones muertas que nos precedieron. Le mostramos el vasto cementerio de los que defendieron el Estado, el amor de la nación dominicana, la defensa de su territorio, de su bienestar y de su cultura. Ya es una verdad de perogrullo decir que los pueblos que ignoran su historia terminan fatalmente repitiéndola. Por haber desdeñado la hazaña de los hombres que llevaron a cabo la fundación del Estado dominicano, por haber considerado que nos hallamos ante un pasado irreversible, ignoramos la reaparición de los viejos fantasmas, las maniobras sigilosas del enemigo interior, las viejas pesadillas y los nuevos actores que aparecen con viejos ropajes para representar nuevamente el retorno de las pesadillas del pasado. Hoy no tienen los ejércitos del pasado. No es, desde luego, el factor militar la amenaza a nuestra existencia, sino el factor demográfico. Nos invaden como víctimas de su propia autodestrucción. Implantan la dictadura del débil. Sus dirigentes políticos le han hecho creer a su pueblo, plagado de miserias e ignorancia, que la República Dominicana era un territorio de su propiedad, del cual fueron injustamente expulsados, que pueden permanecer en el territorio echando por tierra nuestra soberanía y nuestras leyes. Sus dirigentes ya han perdido los escrúpulos. El señor Guy Alexandre, que había sido embajador en el país, dijo que con la sentencia del Tribunal Constitucional 16813 se quería impedir a los descendientes de haitianos acceder al poder político en la República Dominicana. El presidente Martelly en varias ocasiones se ha explayado junto al historiador Paul Joseph sobre la necesidad de una fusión con la República Dominicana que anulara la independencia de 1844. Los haitianos no tienen rumbo político, no tienen proyecto. Como carecen de infraestructura sanitaria, invaden masivamente nuestros hospitales. Como no crean empleos en su país, agotan los yacimientos de empleo que el país produce. Como no poseen escuelas, se desparraman en nuestro territorio, en nuestro sistema educativo, dejando muchas veces sin cupo a los dominicanos. Como necesitan carbón para cocinar, deforestan nuestros bosques, carbonizan los pinares de nuestros parques. Y como además su Estado no les expide documentos de identidad a los hijos de los haitianos, se han propuesto suplantar a nuestros ciudadanos. ¿Cuál ha sido la actitud de los dominicanos? Una porción pequeñísima, pero influyente, se dedica a negar el problema y a presentarlo como parte de una alucinación psicológica. Otra porción tiene la creencia infantil de que la comunidad internacional, que nuestro país, que la comunidad internacional no va a permitir que nuestro país aparezca en su constitución inicial. Y olvidan que la comunidad internacional carece de escrúpulos, que ha llevado a cabo guerras atroces y ha desmantelado naciones enteras, fundado en mentiras. Esa idea de que no debemos preocuparnos porque la decencia y el respeto de las normas se impondrían sobre la mezquindad, la mala fe, la manipulación, nos llevaría a un fracaso estrepitoso. Las relaciones internacionales se hallan plagadas de mentiras. Se olvidan que durante mucho tiempo la fuerza se ha impuesto al derecho y que sin defensa la nación dominicana no hubiese podido existir. ¿Cuáles circunstancias del presente podrían anular los resultados históricos obtenidos en 1844, es decir, la independencia nacional? Primero, el desplazamiento del pueblo haitiano al territorio dominicano y las reclamaciones que hace el Estado haitiano para convertir a esos haitianos en derechohabientes. Eso convertiría en agua de borrajas todo el esfuerzo emprendido por las generaciones del pasado. Segundo, la pérdida del control de nuestro porvenir, fundada en la suplantación de la población nacional